de un tema que es bonito, es cortito y que está muy vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque pese a que les dije que la tecnología ha ido aumentando y van a ver, los conceptos ya están cambiando. Ustedes van a ver acá, aún ahora, está contraindicado hacer una biopsia del cáncer renal, igual que en el cáncer del testículo. Está prohibido, no se debe hacer biopsia del cáncer del testículo, como no se debe hacer biopsia en un tumor renal. Pero, ahí está el pero. Con las nuevas técnicas quirúrgicas se está viendo que los conceptos han cambiado en cuanto se refiere a que antes decíamos nosotros, si le saco una opinión a esta señorita, no pasa absolutamente nada y de aquí, cuando ella sea mayor, no va a tener ningún problema viviendo con un solo riñón. Se ha demostrado que no es así. Entonces, viendo que los cánceres renales ya se están descubriendo más tempranamente, por lo tanto, gracias a la ecografía y a los estudios que se van haciendo, ya hoy en día no vemos la triada clásica que antes veíamos, hematuria, dolor y masa palpable, ya no. Entonces, hoy en día, si esta señorita tiene un cólico renal, o cualquier cosa, un cólico biliar, ecografía abdominal, se descubren tempranamente los tumores renales. Yo la operé a una señorita de aquí, de la Facultad de Enfermería, de 22 años, con un cáncer renal. ¿Qué? Cáncer renal. Entonces, jóvenes, la alimentación, en fin, tantas cosas que están cambiando en cuanto a los alimentos que ingerimos, tantas sustancias químicas, tanta manipulación, está induciendo a todos estos cambios tan tempranos. Antes imposible ver esa edad, pero ya tengo dentro de mi casuística 22 años de cáncer. Difícil de creer, pero ahí está demostrado y las imágenes se las voy a mostrar el día, la cantidad de tumores que he operado de cáncer renal y entre ellos está de esta señora. Bien, dicho esto, jóvenes, les decía referente a la biopsia que razonen un poquito. Nos impiden hacer una biopsia de un cáncer renal, pero si como ya el concepto ha cambiado de que no es lo mismo vivir con un solo riñón que con 2 riñones, hoy en día se está realizando mucha cirugía laparoscópica, ya no se está haciendo la nefrectomía radical que siempre hemos hecho y siempre ha sido esa la conducta. Hoy en día ya se está yendo más a las tumorectomías. Por vía laparoscópica se saca el tumor y se deja un margen de tejido sano, se quema, se sutura y se acabó y dejan ese pedazo de riñón. A ver, piensen un poquito. Si saco, entro por función, la cirugía laparoscópica es funcional. Entro por función, saco el tumor, dejo el resto del riñón. Es una biopsia laparoscópica, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, ya eso está cambiando, ya no tienen que impedirnos en hacer una biopsia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver marcadores tumorales mucho más específicos que nos garanticen, como hoy en día, cuando hablemos de cáncer de próstata, ya para hacer la biopsia ya existen otras pruebas, Dios gracias y hay en Santa Cruz, a no mandar a un paciente a hacer una biopsia poco. Directamente se hace esa prueba y con esa prueba uno ya garantiza que sí existe un cáncer de próstata y debe ese paciente ser biopsiado. Entonces se está atendiendo a eso y lógicamente cuando yo ya no esté y ustedes sean urólogos, algunos de ustedes les gustará la urología, entonces
verán que los conceptos ya han cambiado radicalmente de lo que ustedes aprendieron cuando estaban en la universidad. Todo esto va a cambiar. ¿Ya? Dicho esto, jóvenes, tenemos tumores de las vías urinarias. Aquí comenzamos a hablar de cáncer y vamos a ir bajando. Hablamos de riñón, luego nos vamos a ir a vejiga. Tenemos todo cáncer renal comienza principalmente, lógicamente, medicina nada, 2 más 2 es 4. La mayoría comienzan siendo tumores benignos, pero todo tumor benigno camina hacia la malignidad. Vean ahí, tenemos tumores benignos del riñón, los epiteliales y los del parénquima. Adenoma o bien el oncocitoma. Los del parénquima tenemos el angiomiolipoma, el mielomioma, el lipoma y el hemangioma. Y este tumorcito, tumor de células glomérulares, es el único tumor de estos, tan maldito, que causa hipertensión maligna en el paciente, que el único tratamiento es la nefrectomía radical. Aquí no se va directamente a sacar el tumorcito. ¿Por qué? Porque la hipertensión maligna que en el paciente, porque hay una alteración en las células del glomérulo. ¿Y dónde está el glomérulo? ¿Cierto? Entonces yo no voy a decir este pedacito le voy a sacar. ¿Por qué? Porque considero que esto está sano. No es así. No es así. ¿Cuáles son los aspectos generales del adenoma renal? Es una lesión benigna del parénquima más común, mide más o menos 3 centímetros, son pequeños, glandulares, son asintomáticos. Es benigno entre comillas. Les dije que siempre estos benignos caminan hacia la malignidad. Corresponden al 3 a 5% de los tumores renales, ocurren en distintos órganos, los adenomas. Presenta un color nacarado, una cápsula bien definida, presenta grandes células epiteliales y el diagnóstico principalmente es patológico. Todo tumor, siempre el nombre y apellido lo pone el patólogo. Yo voy a sacar un tumor, voy a hacer una nefrectomía radical fácil por un tumor. Pero yo no sé qué tipo de tumor va a ser el que voy a sacar, igual que el cáncer del testículo. Por los marcadores tumorales, cuando veamos, nos vamos a dar cuenta que pueden ser seminомatosos o no pueden ser seminомatosos. Pero quien pone el nombre y apellido es el patólogo. ¿Cierto? Ese es el tipo de apellido. El angiomiolipoma renal son lesiones encapsuladas unilaterales de color amarillo líquido y se asocian con una esclerosis tuberosa. 80% son bilaterales y se puede extender a la grasa perirenal e involucrar a los granos linfáticos. Fíjense, este es el parénquima renal y este es el angiomiolipoma renal. Tiene 3 componentes históricos principales: la grasa, músculo liso y vaso sanguíneo. Esto es importante. Se diagnostica a través de una ultrasonografía y principalmente hoy en día una tomografía, ¿no es cierto? Ustedes nunca se conformen que el ecógrafo, si ustedes ven un riñón medio deforme, siempre sospechen de algo. Pidan una tomografía. Porque la tomografía, ya les dije, es barata, no es como antes, la tomografía con contraste, hay tomografía sin contraste, en fin, eso lógicamente tiene un mayor costo, pero si ustedes piden una tomografía simple, ahí no van a ver sin ningún problema. Y el tratamiento de tumores de mayor de 4 centímetros debe someterse a cirugía renal conservadora o embolización arterial. ¿Qué quiere decir esto?
La cirugía renal conservadora es la tumorectomía, a eso se refiere. Y la embolización arterial, la embolización es cuando hay masas tumorales grandes y lógicamente, dependiendo si está en el lado derecho o en el lado izquierdo, siempre como el riñón es retroperitoneal, entonces divide el riñón, se está dividido con el peritoneo, pero siempre como el tumor es grande, el peritoneo, si me permite la expresión, es como que se prendiera al cáncer, al tumor, principalmente el colon, el intestino. Por eso es que al embolizar, se emboliza con gelfoam, con ivalón, una sustancia que lógicamente no la hago yo como odor. Es otro especialista que mete por las arterias, llega por la arteria, por la ilíaca, llega hasta la aorta y entra hasta el riñón y a través de un catéter mete las sustancias y llega a obstruir la arteria. Gracias, María. Lo olvidé. Ya les dije, si no quieren whatsappear, vayan afuera. No obligo a nadie. Peor es que les voy, ¿cierto? Entonces, estábamos en que, ya, la embolización de la arteria. ¿Con qué fines se realiza una embolización? ¿Qué pasa si nosotros obstruimos la arteria renal? Disminuye el riego sanguíneo de ese tumor. No llega sangre arterial y el tumor en cambio se enchuza. ¿Qué es enchuzarse? Se enchuza, se achica, se separa de los tejidos circunvecinos y eso nos permite, dentro de las 24 o 48 horas, me facilita la nefrectomía radical. ¿Por qué? Porque pasado ese tiempo, otra vez vuelve a revascularizarse y otra vez el riñón se ¿es cierto? Por eso se llama acción. Durante esas 24 o 48 horas estaría contraindicado dar tipo aspirinas, que agregantes planetarios. Claro, Porque sería contraproducente. no, sí, en esta cirugía siempre uno se prepara y todo paciente, hace poco, la anterior semana, operó un paciente que tomaba anticoagulantes, que tenía stent, en fin. 6 días se suspende toda esa medicación y previa a la cirugía se hace un control, un coagulograma para entrar a la cirugía de próstata. Es una cirugía muy sangrante, mucho más sangrante que la cirugía del tumor renal, pero uno toma toda esa previsión. ¿Entiendes? Bien. Tumor de células yuxtaglomerulares. Este tumor es maldito. Este mata por la gravedad. Buenas noches, compañeros. Adelante. Causa hipertensión arterial con hiperaldosteronismo secundario grave, que puede ser curado solamente con tratamiento quirúrgico, solamente con nefrectomía. Afecta más a mujeres entre 20 y 30 años y se origina a partir de los pericitos de las arteriolas aferentes. Siempre que ustedes hablen de hipertensión renal, jóvenes, van a ver que como yo más o menos tengo la impresión de que este joven tiene hipertensión secundaria en un riñón, porque es difícil que un joven como esta señorita, como este otro joven, tenga hipertensión arterial, ¿cierto? Difícil, pero puede ser. Si yo veo un joven de la edad de ustedes con un cuadro hipertensivo, yo ya se me tiene que pasar por la cabeza que tiene que ser por origen renal. Hay otras causas, por supuesto, pero debo pensar primero en ser que sea la causa un origen renal. ¿Qué debo hacer como primer estudio en la ecografía? Y ver el tamaño de los riñones. Siempre existe una diferencia importante en cuanto uno piensa que debe ser el origen renal. Todo riñón pequeño
tiene la arteria, si es más pequeño, tiene arteria más delgada. Y es ahí, a nivel de la arteria renal, donde se miden los valores de renina. Ahí comienza todo el problema. Todos esos pasos que ustedes saben, renina, angiotensina, aldosterona, que tienen que ir al pulmón y como consecuencia viene un cuadro de hipertensión, ¿cierto? Todos esos pasos. De todas maneras, nosotros los urólogos tomamos muy en cuenta el tamaño de los riñones y exigimos que nos den una medicación, una medida adecuada y exacta en cuanto se refiere al tamaño renal cuando vemos un paciente hipertenso que se acuerda. ¿Listo? Sigamos. Tumores sólidos malignos. ¿Qué otro nombre recibe? Carcinoma de célula renal. Estos son tumores malignos. ¿Qué otros tumores malignos tenemos? Carcinoma de células renales, tumor de Willis o de nefroblastoma, el tumor de Willis, donde más frecuente, donde siempre se presenta en los niños, ¿cierto? El sarcoma renal y las metástasis son tumores renales secundarios. El adenocarcinoma renal. Este es el más frecuente de los cánceres renales. ¿Y qué otro nombre recibe? Yo puedo preguntarles qué características presenta el tumor de Graves, carcinoma de células claras o carcinoma alveolar, o bien hipernefroma. Todos estos, y como vulgarmente decimos, es la misma chola con otra polla. Lo mismo. El hipernefroma es el adenocarcinoma renal. El tumor de Graves es un adenocarcinoma renal. Carcinoma alveolar es el mismo. Pero yo puedo preguntar con cualquier nombre porque es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto? Corresponde al 2 o 8% de los cánceres en el adulto. Y es el más frecuente, el 85% de los tumores malignos renales. Afecta entre la quinta y década de la vida y más frecuente en el hombre que en la mujer y principalmente en hombres afroamericanos. ¿Cuáles son los factores que determinan qué hace que tengamos nosotros o que desarrollemos cáncer de riñón? El cigarrillo. ¿Quiénes fuman acá? ¿Nadie fuma? ¿Ninguno? No. En el baño. Ni cuando estudien. Cuando amanecen estudiando. El súper hacía frío y le echábamos, yo no fumo, ¿no? Pero le echaba mi cigarrito y con mi... Porque en verdad, pues allá la ritalina que se utilizaba, había la ritalina y el captagón, que es un estimulante central, costaba 19 o 20 bolivianos por cada comprimido. Los platudos se compraban ritalina y quedaban así alumbrando a estudiar. Cambio los viejas, echábamos coca y vino. Nos íbamos a la plaza bien abrigados a estudiar y con un cigarrito y pues, pasábamos tranquilos. Claro que no es que yo siga rodeando de ninguna manera, ¿no? Solamente me estudiar y tampoco voy a seguir, por supuesto. Bueno, entonces el cigarro, la exposición a los que trabajan con asbestos, solventes, cadmios, pinturas, los que trabajan en tiembres. Y existen formas hereditarias como la enfermedad del múltiple Landau y carcinoma renal papilar hereditario. Y también tenemos la enfermedad quística adquirida de los riñones sometidos a hemodiálisis. La hemodiálisis, jóvenes, está dentro de los factores que si el paciente tiene tiempo puede desarrollar un adenocarcinoma. Pero no a todos les da tiempo, porque todo paciente que está en diálisis va, que se le cierra, si es hemodiálisis, se le cierra la fístula, hay que abrir otra fístula, en fin, hasta que terminan muriendo. Es triste la vida de un paciente con una nefropatía, ¿no? ¿Cuál es la patología? Se originan a partir del epitelio del túbulo contornado proximal, o sea, a partir de la corteza. Se distribuye con igual frecuencia en ambos riñones, es de color amarillo, fíjense, naranja, y debido a la abundancia de tejido lípido. Presenta una pseudocápsula de tejido renal comprimido
Estas características patológicas no les voy a preguntar. No les voy a preguntar porque tal para confusión yo no quiero sacar urólogos. Lo que quiero sacar son alumnos que tengan concepto firme de lo básico de la materia de urología, lo básico, que aprendan a defenderse como médicos generales en cuanto se refiere a urología. La patogénesis son tumores vasculares que se diseminan por invasión directa a través de la cápsula. O sea, el tumor, el cáncer renal, jóvenes, crece por continuidad o contiguidad, o por vecindad. O sea, el cáncer va creciendo y agarrando al tejido circunvecino. Cuando van a ver en los estadios del cáncer, vamos a ver, va creciendo, se va expandiendo y la estratificación va, todo tumor que está dentro del riñón o bien va agarrando la grasa perirenal. Cuando sale del riñón, la cosa cambia. Lo vamos a ver en el cáncer de próstata. El cáncer sale fuera de la cápsula prostática, ya pasa a otro estadio que lo lleva a la... Bueno, ya. Los sitios más comunes de distancia, ustedes saben cómo son las metástasis en el organismo, cómo avanzan, cómo crecen, cómo se diseminan. A ver. Por tres medios. Por vía linfática, hematógena y por transelómica. Ya, ¿sí? Pero ¿cómo va? Se disemina por los vasos sanguíneos, se va desprendiendo. Ya, Se va desprendiendo y se transporta. ¿Va de arriba abajo o de abajo arriba? Ambos. A ver, ¿qué dice usted? ¿Cómo se llama? Jorge Rosales. Jorge Rosales. ¿Qué dice usted? Si va de abajo hacia arriba o abajo, o de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. A ver, la señorita. ¿Qué dice usted? ¿Va de arriba abajo o de abajo arriba? Que le estoy mirando sus ojos. De abajo abajo. ¿Cómo es que dice? Siempre van las metástasis de abajo hacia arriba. Tomen en cuenta y no se olviden. No me enojen. Ahorita tienen su celular. Ya. ¿Verdad? Miren, van a pulmón, huesos, hígado, la suprarrenal, ganglios ipsilaterales al cerebro, al riñón contralateral y tejido celular subcutáneo, crónicamente por vecindad, por continuidad, que se va expandiendo. ¿Gracias a qué? A que cada tumor o todo tumor renal existe una neovascularización, son ricos. ¿Por qué? Porque se van formando tanto venas, arterias y va creciendo el tumor. ¿Y qué pasa? Cuando el tumor entra en contacto con la vía excretora, ahí dice recién, estoy presente. Y aparece la sintomatología que nos induce a pensar en un cáncer de riñón o en un cáncer de vía urinaria. El síntoma es hematuria macroscópica indolora. Es triste cuando un paciente o un cristiano da orina y le sale sangre viva, rutilante en la taza del baño y sin dolor alguno. Jóvenes, piensen, algo grave tiene que pasar. Hay cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de vía excretora, dígame. Si tuviera dolor no sería tan grave. ¿Cómo? Si tuviera dolor no sería tan grave. Los cuidados, perdón. Si tuviera dolor. ¿Dolor? No hay dolor porque la sangre comienza, el tumor comienza a manifestarse, como hay neovascularización. Entonces entra en contacto con el cáliz o con el infundíbulo y ahí comienza a salir abundante sangre. Puede ser que se acompañe de cólico cuando hay un coágulo de sangre que va bajando por el ureter, eso puede acompañarse de un cólico. Pero es tanta la sangre que orinan jóvenes que
llegan esos pacientes aterrados o miedosos, aterrados de doctor, médico, sangre, dolorió, nada, calladito nomás. Mire esto, una tomografía, veamos una tomografía o bien lo más simple. El estudio en estos casos, el mejor estudio es la uroTAC, la urotomografía, más que la tomografía. Sigamos. La estadificación, aquí está, vean aquí este tumor, este es el parénquima renal. Se requiere una historia clínica completa, un buen examen físico, exámenes de sangre, glicemia, urea, creatinina, comparación sangría procombina, examen de orina, radiografía, tomografía, exploración ósea o bien con radionúcleo, ¿cierto? Aquí está. Esto es lo que les digo, joven. Fíjense, estadio 1, menos de 7 centímetros, que está dentro del parénquima renal. Mayor a 7 centímetros, pero que no salió fuera de la cápsula renal. Estadio 3, ya prácticamente. ¿Qué es la gerota? La superficie. ¿Cómo es? Una fascia, una capa que cubre el riñón. Fascia. Que cubre el riñón. Cubre el riñón. Pero tendrá alguna función, ¿o sí? ¿Cuál? La sensibilidad. ¿Qué? Llevar la sensibilidad. La sensibilidad. A ver, otra opinión. ¿Qué es la fascia de gerota? Ya hemos hablado de la fascia de gerota, ¿cierto? A ver, diga usted. Tejido conjuntivo que rodea tanto el riñón como su lámina suprarrenal. La fascia de gerota rodea al riñón y al tejido graso perirenal, al tejido adiposo que sirve de sostén al riñón. Entonces, este cáncer de riñón, por continuidad o por obesidad, crece y se va fuera del riñón y agarra al tejido graso. Por eso es que nosotros, cuando hacemos la nefrectomía radical, yo entro, me voy a la arteria y la vena, clampeo, ligo, y tengo que dejar limpio, o sea, todo lo que veo del tejido adiposo, lo saco con la mano, no porque voy a rapar con cuchillo, no, sino que voy sacando, voy limpiando de todo el tejido adiposo que encuentre por fuera del riñón. Pero no saco la gerota, ¿por qué? Porque la gerota, para abrir gerota, es tan duro el tejido que con el dedo, con seguridad, no lo voy a poder romper. Agarro con una pinza y con una tijera, con un cortecito y comienzo a rasgar la gerota para recién llegar al tejido graso perirenal. Y si el tumor, voy limpiando todo y me saco el moco. Ya les voy a mostrar las imágenes macroscópicas de un cáncer de riñón. Entonces, fíjense acá, tumor 4 invade más allá de la fascia de gerota, que ya salió más allá de la fascia de gerota. NO, ausencia de metástasis en ganglios linfáticos, N1 metástasis en un ganglio linfático, N2 metástasis en un ganglio mayor, más de un ganglio linfático, y M1 metástasis a distancia. Esa es la clasificación de Ross. Entonces, esta me interesa. Hay otra clasificación que es un poquito más, va mayor. Esta es la más fácil para que ustedes se la aprendan, más o menos tengan una idea de estas 4 imágenes, tengan una idea de lo que significa. Si quieren fotografiarlo, saquen una fotito que les va a ayudar. Esto no. Claro, es que la otra es otra clasificación que no me interesa, que sepan esto suficiente. Era la clínica. La triada clásica de hematuria macroscópica en blanco y masa palpable ya casi no vemos más. ¿Por qué? Porque les dije que los diagnósticos son mucho más tempranos hoy en día. Al examen puede presentarse varicocele del lado derecho. A ver, ¿qué es el varicocele? Dilatación del plexo panfiliforme. Bien, ¿de qué lado? Del lado derecho más frecuente. Derecho. Bien.
¿Qué dice usted, Rosales? No es Rosario. Rosario. ¿Quién es su padre? ¿Cómo? ¿Quién es su papá? Jorge Rosales Roda. Jorge Rosario. Mi mejor amigo y nunca del colegio, era Rosario, Arturo Rosario. Había tiempo, ¿no? Porque era por sí, tenían una parentela, ahí está agarrada. Nada más que ser pariente de mi mejor amigo. Bien, entonces, dice en el lado derecho, ya hemos avanzado a Maricosele, y lo que les decía esta mañana, joven, en la práctica yo tengo derecho a preguntarles todo lo que hemos avanzado, porque vamos a ver el paciente, y si entran y pregunto y están tutti, le voy a poner una raya negativa como he venido poniendo toda esta semana y la anterior. Porque ustedes tienen que ir no a mirar, tienen que ir a exponer y dar su conocimiento examinando al paciente. A esa es la práctica. Yo lo voy a exigir. Entonces, como ya hemos avanzado varicocele y sé que parece que entró por aquí y salió por allá, el varicocele siempre mayor porcentaje siempre está en el lado izquierdo. ¿Por qué se presenta en el lado izquierdo? Porque todo tiene un porqué, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les hice un ángulo recto y otro ángulo? No hacen ángulo recto. Por la desembocadura de la vena. Ya, exactamente. El plexo páncrico, o sea, la vena, todo el sistema venoso que trae sangre venosa del testículo, hace un ángulo que no es recto cuando se emboca en la vena renal. Ese ángulo recto que hace y las alteraciones dentro de toda vena existen unas valvas, existen unos que presentan mayor cantidad de valvas que otros. También eso predispone a que el retorno venoso que vaya para arriba sea dificultoso y se presente el varicocele en el testículo izquierdo, que es mucho más frecuente. En el lado derecho, jóvenes, si a uno de ustedes, si me pondría a todos, a ver, chuto, como vinieron al mundo y les vemos los testículos, puede que encuentre algún varicocele izquierdo, pero estoy seguro que varicocele derecho no ve. ¿Cuándo va a aparecer el varicocele derecho? Cuando aparece alguna masa hepática o una masa que comprima cerca del hígado o el retorno venoso que llega cerca del hígado. Entonces ahí aparece intempestivamente, bruscamente, un varicocele derecho. Ese varicocele derecho no significa nada bueno, jóvenes, significa algo grave. Claro, les vuelvo a reiterar, nada 2 más 2 es 4 en medicina. Pero si yo encuentro un varicocele derecho, estoy obligado a hacer una tomografía y sospechar que hay alguna cosa, alguna masa que me está comprimiendo el retorno venoso del lado derecho. Por eso es que apareció el varicocele derecho. No es frecuente. Yo en mi vida una sola vez he visto un varicocele derecho, con consecuencias nefastas para el paciente, por supuesto. Una sola vez. Siempre es en el lado izquierdo. No quiero preguntarles más qué ocasiones porque estamos en otro tema. ¿Listo? Ya. ¿Cuáles son los síntomas? Hay hematuria, disnea, tos, dolor óseo. Son signos típicos de metástasis del cáncer, del cáncer renal. Ya que hablamos del varicocele del lado derecho. ¿Qué es el síndrome paraneoplástico? ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos, síntomas que acompañan una patología. Ya. No se encuentran asociados directamente con ella, o sea, que no son causantes directos, o sea, que el cáncer no es causante directo de esa sintomatología. Bien. En términos paraneoplástico.
Por ejemplo, ¿qué quiere decir eritrocitosis? Aumenta el número de linfocitos. Aumento de los glóbulos rojos. Ya. ¿Por qué aumentan los glóbulos rojos? A ver, dígame. Porque el riñón es el que produce la eritropoyetina y el omega masa también es la productora de. Ya. Bien. Para que sea más didáctico. Ya. La eritrocitosis que hace que aumente, para que haya aumento de eritrocitos, tiene que haber mayor producción de eritropoyetina, ¿no es cierto?, que estimule la médula ósea roja. Pero no se sabe si el tumor, al comprimir el parénquima renal sano, es un factor que estimule a la producción de mayor cantidad de eritropoyetina y eso estimule la médula ósea roja produciendo mayor cantidad de eritrocitos. O no se sabe tampoco si es el mismo tumor, un factor de estímulo para la producción de eritropoyetina. Y así funciona. ¿Por qué? La hipercalcemia. ¿Cuándo hay hipercalcemia? Cuando hay una alteración en la paratiroides, ¿no es cierto? Entonces, el tumor produce una hormona semejante a la paratiroides, semejante, que puede producir una hipercalcemia. La hipertensión arterial. ¿Por qué aparece la hipertensión en un cáncer de riñón? Porque hay... Claro, porque produce mayor cantidad de renina. Al producir mayor renina, entonces aumenta el sistema renina, su aldosterona, y llega a la presión arterial, ¿no es cierto? Y la disfunción hepática no metastásica. ¿Cuáles son las funciones o las alteraciones hepáticas en un cáncer de riñón? Anoten: aumento de fosfatasa alcalina, aumento de bilirrubina, aumento del tiempo de protrombina y la hipergamaglobulinemia. También puede aumentar los 17 cetosteroides, pueden ocasionar ginecomastia en un paciente, claro que sí. Ahora, todo eso es un síndrome que acompaña la enfermedad. Ahora, parecería que son metástasis, ¿no es cierto? Pero si en el momento que yo extirpo el riñón y desaparece todo este síndrome paraneoplásico, entonces se queda como síndrome paraneoplásico secundario a un tumor renal. Y todo vuelve a la normalidad. Pero si yo saco el tumor renal y siguen las alteraciones dichas anteriormente, entonces ya es una metástasis. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Retiro el tumor, desaparece el síndrome paraneoplásico, entonces todo eso era que estaba originando el mismo tumor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuáles son los datos de laboratorio? Anemia. Hay hematuria, hematocronia en un 60%. La velocidad de sedimentación va a estar elevada. Aumento de las enzimas hepáticas que acabo de decirles. Y el examen general de orina va a haber células malignas en el examen citológico. Ya saben que la citología urinaria, o el paciente orina, se hace un centrifugado y ese centrifugado, el citopatólogo detecta esas células neoplásicas en la orina. ¿Qué estudios vamos a pedir? ¿Una ecografía va a detectar un tumor? Por supuesto que sí. ¿Una radiografía simple? Por supuesto que sí. Va a haber un borramiento del psoas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de radiografía simple del abdomen? Si el psoas, claro, en los gorditos como yo, bueno, no soy tan gordo, pero tal vez se vea mi músculo psoas. En los gorditos no se ve, pero en ustedes que son jóvenes se nota clarito el músculo psoas.
Pero si en este joven yo no veo el psoas, no lo estoy viendo y ya debo sospechar de algo. A ver, acordémonos, ¿cuándo desaparece el psoas? En absceso retroperitoneal. Absceso retroperitoneal, muy bien. Adenocarcinoma. Un adenocarcinoma renal, bien, porque estamos hablando de eso. ¿Qué más? Un urinoma. ¿Qué es el urinoma? ¿Tumor de qué? Tumor de vejiga. ¡Qué belleza! Bien, perfecto. Mal pues. No por decir urinoma, vejiga, no se va a llegar hasta acá, pues. ¿Qué es urinoma? La acumulación de orina en la retroperitoneal. Exactamente, orina. Si yo agarro lesión del ureter, va a comenzar a salir orina en el retroperitoneo y se va a borrar el psoas. Es un urinoma. Así como hay urinoma, y si se acumula sangre, va a ser un hematoma retroperitoneal, donde el psoas también se va a borrar. Ya le dan 4 patologías por las cuales desaparece el músculo psoas, ¿no es cierto? Entonces, se realiza un urograma, ¿no es cierto? Nos puede mostrar imágenes sospechosas, la angiografía renal, pero lógicamente hoy en día los estudios más importantes, como decíamos más arriba, la tomografía y la urotomografía son los estudios de elección. Aquí están las imágenes, vean. Aquí ven una masa tumoral. Esta es una ecografía, aquí ven una masa tumoral. Vean acá, imagen tumoral, ¿cierto? ¿Qué es la clasificación de Boston? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del quiste renal? ¿Qué es un quiste renal? A ver, ustedes leen, ¿cómo apellida? Mesa. Pesa. Pesa. Beta. Pesa. Zeta. Meza. Besa. Porque yo tengo unos recuerdos terribles de General García Mesa. No, fue grave. Oye, yo estaba era estudiante, pero cuando salió con su lugarteniente, el coronel Arce Gómez, que dijo: a todos los bolivianos les digo que anden con la Biblia debajo del brazo. Eso mataban sin acto. Terrible. Dictadura militar. Bueno, a ver, dígame usted, ¿qué es un quiste? Es el acúmulo de líquido seroso cubierto por una membrana fibrosa y en Ya, es un líquido, pero ¿por qué? Orina por el colapso. ocurre en el riñón específicamente, ocurre por la formación de una nefrona ciega. Exacto, es una nefrona ciega que produce un quiste, ¿no es cierto? Y va creciendo, porque el quiste no se crece así de la noche a la mañana y es grande, ¿no? Va chiquitito y a medida que va creciendo el cristiano, eso también va produciendo, y como es ciego, va aumentando de tamaño. Entonces, se vio que no todo quiste, entre comillas, es bonito. No, señor. Todo depende de la densidad del contenido del quiste. La densidad. Hay una densidad que es bonita, clara, uniforme, no pasa absolutamente nada. Pero a medida que la densidad va en aumento, quiere decir que cuanto más denso el contenido, más se acerca a un cáncer. Que existan células cancerosas. Por eso es que cada que yo opero un quiste renal, sí o sí aspiro y su contenido tengo que enviar a una citología urinaria, citología o al citólogo, para que me detecte y me muestre si hay o no hay células cancerosas. Por supuesto que
esta clasificación de Bosnia, ya cuando me dan el estudio, me reportan, lógicamente yo veré más o menos a cuál se acerca, si está de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, para sospechar. Pero eso no quiere decir que yo ese contenido, sea lo que sea, yo lo voy a eliminar, ¿no? Ese contenido sí o sí va a una psicología. Sí o sí tiene que ir a un estudio psicológico. Entonces, como va la densidad, tenemos el grado 1, 2, 3 y 4 de Bosnia. Todas son características radiológicas. Aquí dice la densidad del agua. No hay centro, no hay clasificación, no hay captación. Los riesgos de malignidad, ninguna. El manejo solo si es sintomático, la vigilancia es condicional. Fíjense, en el 3 ya los centros son gruesos e irregulares, ¿cierto? Hay calcificación gruesa, hay heterogeneidad leve o moderada y no hay una captación. El 50% puede ir a la malignidad. El 50 es un índice para tomar en cuenta. Y lógicamente el tratamiento es sí o sí tratamiento quirúrgico. Y el 4, paredes ya son gruesas, con áreas nodulares, hay una heterogeneidad marcada y aquí sí hay captación. Ya estos tienen un porcentaje entre el 75% y el 90% de malignidad del tratamiento casi es quirúrgico, siempre es quirúrgico. Ahora, cuando un quiste se opera, el quiste no siempre, el quiste es asintomático, no duele, pero se opera. A ver, mostramos una imagen. A ver, supongamos que este es un quiste, supongamos, ¿ya? El quiste acá no duele, pero si este quiste estaría ubicado acá, lógicamente este quiste no está echado, ¿cierto? En parado, este quiste va a ir creciendo y al crecer me comprime el uréter. Y si me comprime el uréter, ¿qué va a pasar? Se dilata el riñón. Comienza el dolor, comienzan infecciones urinarias, ahí se hace cirugía del quiste renal. Si este quiste es parapiélico y me está causando dilatación, ya sea del infundíbulo, del cáliz superior, medio, lo que sea, también tiene indicación quirúrgica. Cuando los quistes son grandes y están en los polos, o sea que en el polo superior, lógicamente en el momento de hacer una inspiración forzada, algunos pacientes causa cierta molestia. Dice el doctor, no sé, siento que cuando respiro y me molesta, me duele. Lógicamente al respirar, al aumentar el diafragma, baja, ¿no es cierto? Entonces ahí donde comprime al quiste y eso ocasiona cierta molestia. Hace una tomografía, ve un quiste grande y lo más sencilla de esta cirugía, lo único que hacen ustedes es cortan acá, aspiran su contenido, cortan y esto, el borde se marsupializa, un drenaje, no, 10 y bueno, es lo más sencillo, pero hay que sacar solamente en esos momentos, esas son las causas por las cuales se debe operar los quistes. Si este señor tuviese este quiste, yo no lo opero. ¿Para qué poner? ¿Listo? Sí. O sea, cuando se opera, o cuando duele, o cuando comprime la vía excretora. Llámese ureter, llámese cáliz, llámese. Vamos para atrás. Ya. Fíjense esta tomografía. Miren este tumor, ¿verdad? Vean acá, son tumores grandes, y este es bilateral, miren. Fíjense. Nomás aquí oral. Y este es un mapeamiento óseo, o sea, una gamografía ósea, donde ustedes van a ver y les voy a mostrar cómo se ven claramente las metástasis óseas y el cáncer de próstata. Aquí el riñón se puede ver, por supuesto, muestra que la columna está mostrando imágenes que son
metástasis de cáncer renal. Pero este estudio nosotros sí o sí pedimos cuando estamos frente a un cáncer de próstata. ¿Listo? Y la biopsia renal. Esto es lo que le decía de un comienzo. Nosotros hacemos, no está indicado hacer una biopsia renal en cáncer renal. El quiste, hoy en día el quiste, a ver señorita, ya está terminando la clase, ¿qué hace usted conversando? Usted de lente. ¿Cuál es la conversación? ¿Usted? ¿Cuál es la charla? Estoy contando hasta 10 por su condición de mujer, no quiero votarla. Pero ya les digo, distrae y molesta. Si fuera hombre estaba afuera. Pero de aquí para adelante ya, se acabó la tolerancia a las mujeres. Entonces, si les pillo whatsappeando, si pillo hablando, las voy a votar. Con los hombres hay que ser un poquito más duros, con las damas un poquito más blandos, pero creo que no merecen, ¿cierto? Creo que no merecen. Vamos a cortar a todo el mundo por igual. Entonces, cuando hay quistes renales jóvenes, hoy en día ya con la ecografía y aparatos tan perfectos que ya los quistes los funcionamos como nos interesa el contenido del quiste, aspiramos, esto se enchuza, todo esto se retrae y se deja por dentro a través de esta aguja una sustancia esclerosante. Utilizamos generalmente el contraste iodado que utilizamos para hacer la fluorografía, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, algunos han hecho bastantes trabajos, he leído algunos trabajos con la terramicina, que ya poco se fabrica. Ya no he visto terramicina inyectable, pero ese era un buen esclerosante que dejaban acá dentro de este quiste y eso hacía que toda esta cápsula se pega acá y el quiste ya no regeneraba como antes. ¿Qué hacemos cuando hay una enfermedad localizada? La nefrectomía radical es la remoción en bloque de todo el riñón por su fase envolvente, la xerotomía, la suprarrenal. Siempre sale la suprarrenal, ¿cierto? Y lógicamente un buen porcentaje del ureter. Y nosotros siempre vamos cerca de la cava y cerca de la aorta. Clampeamos, ligamos y todo esto sale. Realmente más o menos al tercio medio llega el cabo del ureter, la porción del tercio superior. Todo eso sale para afuera, ¿cierto? Y lo mismo en el lado izquierdo. Siempre en el lado derecho la nefrectomía del tumor es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la vena es más corta y la vena más fácilmente se desgarra. Y nosotros cuando se desgarra la vena, en cambio en el lado izquierdo la arteria es mucho más larga y nos facilita para nosotros la nefrectomía. Y en la enfermedad localizada, su propósito es la extirpación del tumor y obtener un amplio margen de tejido normal. Acá se hace la tumorectomía y se deja tejido normal. Puede hacerse lógicamente una incisión subcostal para la nefrectomía. Hacemos siempre por esta lumbotomía, agarramos la última costilla y hacemos una incisión. Prácticamente seccionamos todos los músculos y llegamos al retroperitoneo. Sacamos el riñón y luego suturamos nuevamente los músculos, toda la masa muscular, luego piel. Pero también hacemos por vía anterior, cuando son tumores muy grandes, entonces vamos a la vía anterior, hacemos una incisión subcostal y todo el intestino con el retroperitoneo lo llevamos hacia adelante con compresas, empujamos y nos presenta el retroperitoneo con el riñón y el pulmón. Eso nos facilita llegar directamente al pedículo, vamos al pedículo, ligamos y ya recién hacemos nosotros la extirpación del tumor. Esa es la técnica
que se realiza, ¿no es cierto? En la enfermedad localizada, la nefrectomía radical laparoscópica ofrece una recuperación más rápida con una eficacia comparable. Esta es de elección en pacientes con tumores de menos de 10 centímetros sin expresión local. La nefrectomía parcial y intercesión del borde con un margen adecuado de parénquima renal se presenta, o sea, la tumorectomía estoy hablando, se presentan tumores menores de 4 centímetros que se localizan periféricamente. ¿Qué quiere decir esto? Esta tumorectomía está más fácil en el polo superior que en el polo inferior. Generalmente cuando está en la curvatura mayor del riñón es más complicado. ¿Por qué? Porque en sí está la vía excretora. Entonces nosotros no podemos presionar la vía excretora para sacar el tumor. El uso de crioablación se utiliza y la ultrasonografía focalizada de alta frecuencia y la ablación con radiofrecuencia también en otros centros. Nosotros, yo nunca he visto esta técnica, la he visto en los congresos, sí que la hacen en España. Hay un, vamos a pedir el doctor Alcaraz y paso para hacer estas cosas. Imagínense, solo imagínense, ha hecho trasplantes por vía laparoscópica transvaginales. ¿Se imagina? Que las ponen a la mujer, le introducen a través de el riñón, lo sacan a través de la vagina. La vagina lógicamente se amplía, si un muchacho sale por ahí, entonces se amplía y sacan el riñón y colocan el riñón a través de la vagina. Es una maravilla, es un tipo, me parece extraterrestre verle trabajar a ese hombre. Yo he venido muchas veces a Bolivia, he hecho cirugía demostrativa. Lógicamente hoy día jóvenes como ustedes sean de mi edad, ojalá ya exista un robot aquí en Bolivia. La cirugía robótica ya está en Argentina, ya está en Brasil, ya está en Chile, pero aquí nada todavía. Por eso hay que cambiar este gobierno. Jóvenes, es que lógicamente, jóvenes, la riqueza de un país, ¿dónde está? En la salud y en la educación de nuestra juventud, de nuestros nietos, jóvenes. Si aquí nosotros nos estamos preocupando de que tenemos que hablar de los bisexuales, a los niños tenemos que ver que no solo sexo, imagínense, estamos en otro avión, jóvenes. Bueno, ok. En la enfermedad diseminada, cuando hay metástasis, la nefrectomía radical más exéresis de metástasis solitarias como en el pulmón se puede realizar. La radioterapia. Jóvenes, en cáncer de riñón no hay tutía, no hay tratamiento que cure. El único tratamiento curativo es la cirugía, que hay que agarrarle cuando eso no ha enviado el tumor metástasis a otros órganos. Cuando uno hace la nefrectomía radical y le dicen bordes libres, que no hay ganglios contaminados, que la grasa perineal está libre de células cancerosas. Entonces, en esa hay una esperanza. ¿Y cómo hacemos nosotros? Llevamos el control por 5 años. En 5 años yo recién puedo decirle a este cristiano, está sano. Cuando pasan 5 años, a lo largo de esos 5 años yo tengo que realizar un control riguroso y hacer un seguimiento de su cáncer. Les cuento un caso, el papá de una gran amiga que yo operé aquí en el Hospital San Juan de Dios. Este señor era un maestro constructor, tipando para hacer casas, le entregaban un plano arquitectónico y el tipo hacía una maravilla. Le sacamos un cáncer de riñón, lo operé por vía anterior, un tumor grande le saqué, y bueno, esperando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años felices de la vida. Y el Señor, me acuerdo que para el 4º año nos invitó al servicio de urología a comer un chanchito porque estaba contento con la cirugía. Comimos, le echamos nuestros traguitos, comimos, bailamos, en fin, leña.
se fue a Montero a trabajar porque estaba construyendo, ya llegó el 5.º año y ahí estaba curado. A medio año del 5.º año le salió el doctor, diga que me salió una bola aquí en el lugar de la incisión, en la cicatriz. Fui a Montero y pensaron que era un cuchichi y me lo abrieron. Salió como quesillo, pero medio plomo. ¿Conocen el quesillo? Sí. De un aspecto medio plomizo, no cerró nunca. Y por ahí fue dando, curativo, el hombre lindote se fue chorreando y grave, al 5.º año. Pero tengo pacientes de, alguien es de acá del Carmen Rivero Torres, ¿conocen? Ahí tengo un paciente Rivero Torres, operé un cáncer de próstata, 2 hermanos, y los 2 se curaron. Son casos raros, mucho depende de cómo lo agarra, pero no hay ni radioterapia ni quimioterapia. Van a ver, aquí está el interferón, modificadores de la respuesta, el interferón, nada, la interleuquina tampoco, agentes biológicos, antiangiogénicos, inhibidores de la tirosinasa. El sumitinib se ha utilizado, nada. El sorefenib, nada. El tensilulimab, que también esto vamos a ver cuando veamos nosotros trasplantes renales. Se utilizan estos medicamentos, nada, no hay nada al cáncer renal. El adulto, ahora vamos a ver. Aquí sí, en los niños, la quimioterapia o la radioterapia o la quimio y radio combinada curan al cristiano. Eso es lo bueno, Dios gracias, de los niños, ¿no es cierto? Es un tumor sólido o nefroblastoma, tumor de Wilms, más común en los niños. Se presenta generalmente a partir de los 3 años y no hay predilección por el sexo. Se presenta de forma familiar y no familiar, asociada con anomalías congénitas, síndrome de Wegener, tumor de Wilms, con aniridia, malformación urinaria, retraso mental, hemipertrofia aislada. ¿Qué es la aniridia? Ausencia de iris. Es la ausencia del iris o puede presentar el iris solamente como un marco y faltar la parte del centro. Interesante. Digamos, son tumores grandes, multilobulares, color gris, de un aspecto bronceado. Hay una diseminación de tumor por extensión, o sea, por vecindad directamente a través de la cápsula, y puede ser también por vía hematógena o por vía linfática, como decía su amigo. Las metástasis tienen gran afinidad por los pulmones, hígado y linfáticos regionales. La histología se origina de restos embrionarios intraparenquimatosos que se malignizan, por eso es congénito, ¿no es cierto? El tumor de Wilms típico consta de elementos blastémicos, o sea, van a ver en biología el blastema metanéfrico, ¿se acuerdan, no es cierto? Está en biología en la formación de los riñones. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tumor de Wilms. El 95% tiene característica favorable, o sea, se puede curar. Y el 5% es desfavorable. ¿Cuándo? Cuando presenta anaplasia, cuando el tumor es rhabdoide de riñón o cuando presenta el sarcoma de células claras. Ahí la cosa cambia. Entonces, ahí el tumor de Wilms presenta alta mortalidad en estos casos. Entonces, fíjense, histología favorable y de histología desfavorable. ¿Cuándo? Cuando hay este tipo de lesión. Clínicamente presenta una distensión abdominal, fíjense la masa palpable, por lado hematuria en 20 a 30%, fiebre e hipertensión arterial y, por supuesto, anemia. Eso presenta los niños. Pero la hematuria es difícil que un niño recién nacido orine con sangre. Entonces,
Decía mi profesor, si ven un niño de 2 años o de 1 año en hematuria, no piensen en litiasis. ¿Por qué? Porque la litiasis se acompaña de ¿qué? De dolor, ¿no es cierto? Porque difícil, imposible, no, pero difícil en una criatura. Vayan a buscar, hagan de ese niño una tomografía e investiguen un posible tumor, principalmente este tumor de Winter. No pueden ustedes dejar de pensar en este tumor maldito que frecuentemente. La estadificación del tumor. Estadio 1, tumor está completamente dentro del riñón. El estadio 2, la extensión está fuera del riñón, se remueve intacto. Si hay invasión de vasos sanguíneos, todo el tronco tumoral tiene que ser removido. Estadio 3, hay un tumor residual después de la cirugía, donde presentan ganglios positivos, penetración del tumor alrededor del riñón e implante de células tumorales en las superficies peritoneales. Y el estadio 4 presenta metástasis a órganos orgánicos linfáticos renales. Y ahí la cosa cambia para los niños, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos radiológicos? Fíjense la tomografía, una masa grande. Aquí tenemos imágenes metastásicas, aquí en el pulmón, tenemos otras imágenes metastásicas en pulmones. Y el tratamiento. Existen terapias de 3 modalidades. El tratamiento quirúrgico, que es la nefrectomía radical, la quimioterapia, donde se utiliza la vincristina. Nosotros, yo no le voy a decir que yo sé utilizar mentira, no hago quimioterapia. Vincristina, dactilomicina, doxorubicina y la radioterapia. Entonces, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Puede ser cirugía más radio o cirugía más quimio, cualquiera de las dos. O cirugía con las otras dos, o sea, las 3, ¿cierto? El sarcoma del riñón, otro tumor. Son raros, 1 a 3% de los tumores malignos presentes en la 5ª década de la vida, principalmente en hombres, presentan un dolor abdominal y más frecuente, fíjense esto para que no se confundan. Más frecuentes son leiomíosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma y los hemangiopericitoma y el schwannoma maligno. Pero aquí están los 3, si yo les pongo un ejemplo, lo que sea, ustedes cuando vean sarcoma ya saben que estamos hablando del sarcoma del riñón. Fíjense y van a encontrar la respuesta para que ustedes se orienten. Los tumores renales secundarios. Tenemos el sitio primario más frecuente, es el pulmón, mama y estómago. Presenta albuminuria y hematuria macroscópica como datos constantes en el paciente. Hay una invasión al parénquima y a la cápsula con conservación de la pelvis renal, no ataca la pelvis. Y hay una bilateralidad en el 50% de los casos, o sea, compromete a los 2 niños. Con eso se acabó. Jóvenes, nos vemos el día jueves el día jueves a las, voy a mandar a través de los jóvenes que me ayudan el link para que pasemos clases virtuales.